Buenos días o buenas tardes en función del uso horario desde el que nos estéis viendo. En España son las 4 y 5 de la tarde y debutamos en Unir Revista con este espacio ya Ratio Iuris, en el que queremos conectar con profesionales, con estudiantes universitarios, con ciudadanos, en definitiva con todo aquel que sabe o ha intuido que el derecho está presente permanentemente en nuestra vida, tanto profesional como familiar. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios, ¿qué va a pasar con nuestras hipotecas y, por lo tanto, con nuestro bolsillo? ¿Pagará la banca? ¿Los delitos de odio suponen una limitación a la libertad de expresión o estamos ante un problema de regulación de estos? La exigencia legal del pasaporte COVID se está normalizando en bastantes países del mundo. ¿Supone una limitación de derechos? ¿De facto es una forma de hacer obligatoria la vacuna? Para profundizar en todos y cada uno de estos temas, me acompaña hoy mi queridísimo amigo y compañero Víctor Cazurro, profesor titular de Derecho Constitucional y especialista, entre otras materias, en protección de datos, coordinador de Innovación y Mejora Continua de la Facultad. Buenas tardes, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lola, gracias a vosotros por invitarme para abordar estos temas, para recibir a nuestros invitados, temas muy dispares, que además no son ni blanco ni negro, que van a dar lugar a, estoy seguro, a un interesante debate para nosotros y sobre todo para la audiencia. Efectivamente, yo creo que tratarlos de esta manera nos va a permitir acercar estas cuestiones y analizarlas para que todo el mundo pueda entenderlas. Vamos a comenzar con la primera, la relativa al IRPH, y para ello nos acompaña Míriam Navas, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciada también por la Universidad de Cambridge, es abogada en ejercicio en el despacho Navas Cusí y especialista en materia de procesos judiciales y de arbitraje en temas de derecho bancario y financiero. Buenas tardes, Míriam, un verdadero placer contar con usted. No sé si me permites que te tutee. Por supuesto, Lola, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Pues bueno, yo te diría que para empezar con este tema, que siempre que metemos a la banca de por medio y estos términos, ¿no?, que se esconden detrás de las siglas, te pediría, explícanos por favor qué es el IRPH, de qué estamos hablando. Lo escuchamos en prensa, lo leemos, pero realmente, ¿qué es el IRPH? Te lo voy a intentar explicar de una forma lo más trasladada a la sencillez posible. El IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios, que es uno de los índices que se ha utilizado por parte de la banca para referenciar los préstamos hipotecarios a un índice que tiene un interés variable. Este es el IRPH. Las curiosidades o los elementos definitorios del IRPH es que tienen un método de cálculo que es un poco más complicado de lo que pueden tener otros índices de referencia, como puede ser el conocido el Euribor. En este caso, ello es así porque el índice de referencia de los préstamos hipotecarios a 3 años de viviendas está configurado de tal forma que el método de cálculo, pues por ejemplo, utiliza unos datos que pueden ser opacos para los consumidores y usuarios. Resulta más complejo, ¿no?, para que quizá ellos lo entiendan. Es mucho más complejo, no es un índice que sea auditable. Entonces, todas esas implicaciones que tiene este índice en concreto hacen que para el consumidor no sea tan fácil quizás acceder a esa información, por lo tanto puede provocar a la hora de contratar un préstamo hipotecario referenciado a este índice un punto de desinformación que le puede causar graves perjuicios a la larga, sobre todo a nivel económico. Eso es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que Exacto. genera desinformación o que simplemente que no es lo suficientemente transparente como para que usted sabe, o te puedo tutear también. Sí, sí, por supuesto. Como sabes, viene a decir que para que el usuario medio
suficientemente formado, perspicaz, etcétera, pueda saber qué es lo que está firmando, ¿no? Exactamente. El problema viene de ahí, de hecho, ¿no? O sea, esto surge precisamente a razón de un usuario, ¿no? Alguien afectado por una hipoteca que se encuentra con este IRPH y no termina de entender qué es, ¿no? Exacto. Esa es la razón. Pues todo surge cuando un consumidor decide analizar el índice de referencia que tiene en su préstamo hipotecario y resulta que es un IRPH que, cuidado, aquí hago un pequeño inciso, el IRPH tenía 3 modalidades: IRPH cajas, IRPH bancos, IRPH entidades. A raíz de la ley 14/13 de apoyo a los emprendedores y su entrada en vigor, el IRPH cajas y el IRPH bancos desaparece. Por lo tanto, el único que queda vigente es el IRPH entidades. Es que eso en teoría lo simplifica, pero con todos los filtros que hay, obligación de la entidad financiera de informar suficientemente, la asesoría que nos debe prestar el notario. Al final va en lo que le pagas al notario, va esa asesoría de manera gratuita. Incluso quiero recordar que con la nueva ley hipotecaria tienes el deber de ir 10 días antes, que te asesoren, pasar un pequeño test. ¿No es suficiente eso como para asegurarnos de qué estamos firmando o de dónde buscar la información necesaria para saber lo que firmamos? Aquí tenemos que tener en cuenta que el paraguas, por así decirlo, de la protección de los consumidores y usuarios en el sistema bancario, sobre todo relativo a las cláusulas abusivas, es la Directiva de Consumo del 93, Directiva 93/13 de 5 de abril del Consejo. Es importante tenerla en cuenta porque lo que protege esa directiva precisamente es que el desequilibrio que suele haber entre los consumidores clientes y las entidades financieras sea lo más limitado posible, en el sentido de que al cliente se le facilite toda la información que la entidad financiera dispone por su situación profesional y se la traslada al cliente para que éste pueda tomar una decisión con conocimiento de causa, y lo trasladan. Informado. La información que trasladan es suficientemente clara. Claro, aquí y está el problema. O sea, tenemos la norma, ¿no? Tenemos la normativa. ¿Qué pasa? Trasladado en el plano real los años y los casos judiciales sonados. Yo soy un usuario medio, es decir, un usuario medio con formación en Derecho. Aún así, me tendrías que estar explicando durante toda la mañana probablemente cómo descubrir en qué momento tengo el interés de referencia. Entonces, ¿qué se considera usuario medio? ¿O qué ha considerado usuario medio? Sí. Los tribunales en España... un poco ambiguo, ¿no, Es un concepto un poco ambiguo. La jurisprudencia en el TJUE, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entiende que puede ser considerado un usuario consumidor medio aquel usuario sensiblemente atento y perspicaz. Claro, es una definición que es un poco abierta, por así decirlo. ¿Qué se entiende por una persona? Si eres distraído y un poco lento, no. O no tiene por qué, incluso un profesional del derecho no tiene por qué tener conocimientos específicos en los índices de referencia. No, ni siquiera un licenciado en economía que a lo mejor se dedica a otra cosa. Exacto. Entonces, el hecho de que sea perspicaz, que sea suficientemente o que esté en la media, el usuario medio, no es suficiente, no parece suficiente. Permitidme que centremos, porque bueno, tenemos más o menos ubicado el tema, pero bien, ya tenemos un índice de referencia que parece que es poco claro, poco transparente, difícil de calcular para el consumidor. Interviene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias para quienes tengan en sus hipotecas el IRPH como índice de referencia? ¿Qué tienen que hacer o hasta qué punto pueden sentirse inquietos, ¿no? ¿Y cuál es el abanico de posibilidades a la hora de actuar al respecto? Lo primero que tienen que hacer los clientes o consumidores que creen que tienen la hipoteca referenciada a un IRPH es, sobre todo, coger la escritura de préstamo hipotecario y llevársela a un abogado, para que el abogado pueda determinar efectivamente qué tipo de interés es el que se está aplicando y las circunstancias en las cuales se firmó ese préstamo hipotecario, que es lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vosotros como abogados tenéis ya que ver si estáis delante de un cliente que es suficientemente perspicaz y qué formación tiene, etcétera. Valoramos las circunstancias del caso concreto para poder dilucidar si ese procedimiento judicial acabará con éxito o las posibilidades de éxito que puede tener. ¿El cliente es consciente de que puede ahora mismo reclamar esto? ¿Os ha supuesto un aluvión de clientes o de usuarios
que dicen, oiga, tengo este índice... Ahora no mismo, tengo. en el punto que nos encontramos judicialmente, hay un poco de controversia, porque nos encontramos que el Tribunal Supremo ha manifestado en sus recientes sentencias, después de la del TJUE, diciendo que la cláusula IRPH puede resultar que no es transparente, pero ello no determina por sí misma que sea abusiva. Considera que no es abusiva porque dice que hay buena fe, que es un índice oficial, que aparece en la circular del Banco de España, y que entiende que no causa un desequilibrio de las prestaciones entre las partes en el momento en el que se firma el contrato, sino que el desequilibrio se produce con posterioridad, cuando se denota que la evolución del IRPH y el Euribor ha sido diferente y el IRPH ha estado sensiblemente por encima que el Euribor. Da la sensación de que hay una persecución a los no, bancos, sí, últimamente. Primero los gastos, primero el tema de la cláusula suelo, luego los gastos, ahora esto. Bueno, pero esto es curioso, ¿no? Porque se está partiendo de la base de que en el momento de introducción de esa cláusula... No soy yo el que quiere defender a los bancos, claro, tampoco, pero da esa sensación, parece que poco a poco podemos ir recortando cada vez más cosas. Yo lo diría... O que nos han estado tomando si el pelo durante 15 años. Que no es que nos hayan tomado el pelo, sino que hay una directiva y una normativa a nivel europeo que protege a los consumidores, que los consumidores no eran conscientes hasta un determinado momento de que podían reclamar sus derechos. Quizá por esa falta de transparencia. Bueno, por esa falta de transparencia o por desconocimiento también un poco del derecho europeo. Y hasta que no hay algunos abogados que interponen este tipo de demandas planteando estas cuestiones que a priori no te las dan, tienes que... Es que el usuario medio no conoce el derecho europeo, no lo conoce el abogado medio, claro, como para que lo conozca el usuario medio. Yo creo que ahí está un poco la... Es un camino que se tiene que hacer poco a poco, que con los años se obtienen resultados y seguramente muchos consumidores se dan cuenta de que tienen el problema cuando sale la sentencia en prensa. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que muchas veces efectivamente salta la alarma cuando se convierten en casos mediáticos y de pronto aparece una necesidad, ¿no? Todo el mundo va a revisar su escritura de hipoteca, pero lo cierto es que de lo contrario no se tiene un conocimiento, no se llega a entender exactamente cuáles son las circunstancias y supongo que, como bien decía Miriam, hay que ver el caso concreto porque imagino que no en todos los casos merecerá la pena iniciar un procedimiento judicial y embarcarte en todo lo que esto supone a nivel económico y de coste personal, si me lo permitís, de tiempo y demás, para hacer una reclamación al banco, ¿no? En este punto me gustaría hacer un inciso y es que a pesar de que el Tribunal Supremo ha declarado que no deben ser consideradas abusivas, por lo menos los casos que ha enjuiciado y sobre los que se ha pronunciado hasta fecha de hoy, hay juzgados de primera instancia, como puede ser el de Pamplona o el de Barcelona, que están desviándose de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, acogiendo la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y están abogando por dar la nulidad de estas cláusulas y eliminando el IRPH, sustituyéndolo por el Euribor. Y desde tu punto de vista, que estás en el día a día en el despacho, ¿son lo suficientemente transparentes? ¿Son abusivas? Voy a ser sincera y esto no es ninguna generalización. Normalmente los casos que vienen al despacho son consumidores que según el TJUE no serían consumidores medios, entre otras cosas porque cada uno tiene su ámbito de actuación profesional o cualquier otro en su día a día, sus quehaceres en su día a día. Y es que incluso a mí misma, ahora, porque estoy especializada en derecho bancario, pero seguramente al inicio de mi carrera, si me plantan un IRPH, lo que nos lo pasa a nosotros, hubiese que estamos aprendiendo desconocido por completo las consecuencias que tendría la carga económica de esa decisión en el futuro. Claro, es que es un problema, ese desequilibrio, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de situaciones en las que quizá hace años se introduce esa cláusula sobre IRPH y esa... Estamos acostumbrados a escuchar, es verdad, el ciudadano medio, el abogado medio, hablar más del Euribor. No sabemos el porcentaje que hay de gente que ha firmado este tipo de interés en lugar, o este índice de referencia, mejor dicho. Qué tan usual es, ¿no? Porque ¿cuántos hay? A ver, el Euribor yo creo que es el índice de referencia que predomina en todos los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable en España. Sí que es verdad que el IRPH afecta a un porcentaje muy importante de préstamos hipotecarios. Y motivo por el cual me lleva a decir esto es que la banca está muy en contra de que se promuevan este tipo de demandas y ha batallado muchísimo en los procedimientos que ya están abiertos para que no se dé la razón al usuario. ¿Qué lleva a un ciudadano medio
a suscribir un tipo de interés con esa referencia en lugar del Euribor? ¿Será porque la entidad financiera en un momento dado también se lo sugiere o porque le interesa a la entidad financiera que vaya? Efectivamente, desde mi punto de vista, un consumidor que no tiene conocimientos específicos en la materia le lleva a suscribir este tipo de préstamos con este índice el desconocimiento. ¿Por qué? Si a ti te ponen las gráficas de la evolución pasada del índice IRPH y el Euribor, ¿y cómo crees que va a comportarse en el futuro? Con los ojos el cerrados, futuro no lo podemos adivinar, sí, pero teniendo en cuenta la tienes la evolución tendencia. pasada, puedes hacer un ajuste. Entonces ya ves que el índice de referencia, como un IRPH, puede ser sensiblemente superior que el Euribor. Puede ser que en el futuro podemos tener no a quien sea nos esté así. viendo ahora mismo, revisando ahora mismo el extracto, que no tenga IRPH, tirándose, arrancándose el pelo en casa Hombre, y llamando a los despachos. Seguro, porque es con números reales que el IRPH, cualquiera de los que se haya escogido, es superior y ha sido superior que al Euribor. Es más, te diré, en el IRPH tendría que haber un diferencial corrector negativo, porque ya se entiende por sí que puede ser un poco inferior al resto de índices. Que supone Eso es la otro inclusión, punto. o sea, un corrector negativo para evitar una subida, ¿no? Bueno, para ajustar a la realidad ese índice que ya se sabe que puede ser sensiblemente superior. Por lo que hemos comentado antes, porque el método de cálculo utilizado no es opaco, no es auditable y además incorpora elementos como pueden ser comisiones de todo el préstamo que hacen que sea un poco superior. Que resulte más gravosa la hipoteca. Exacto. En definitiva. Al final es que te salga más caro ese préstamo hipotecario que un préstamo hipotecario referenciado a otro tipo de índice de referencia. ¿Crees que es posible que con todo lo que está pasando pueda apartarse este índice de referencia? Es decir, que no pueda deje de tomarse como utilizarse, ¿te referencia y... A fecha actual es legal el IRPH entidades por la ley 14/13 de los emprendedores. A fecha actual, de hecho, se toma este índice de referencia como por imperativo legal. De hecho, los que tenían un IRPH referenciado a IRPH cajas o bancos que ha sido sustituido, se les aplicaría el IRPH entidades de forma obligatoria en el caso de que así lo establecieran su préstamo hipotecario. Por ello, lo que hay que acudir, a lo que hay que atacar en una demanda es toda la cláusula. En el sentido de decir, yo no quiero que se me aplique ningún IRPH entidades. De esta forma, el índice sustitutivo que puede aplicar el juez es el Euribor. ¿Por qué? Porque de esta forma es un efecto disuasorio para las entidades financieras de que no apliquen estos índices que pueden ser perjudiciales para los consumidores, que eso es uno de los espíritus que persigue la directiva de los consumidores. Hay que ir al inicio, hay que ir al inicio. Lo que hay que ir a la entidad financiera es acompañados de Miriam. Totalmente, sí. Yo te diría, Miriam, para terminar, ¿no? y de manera muy escueta, ¿crees que finalmente terminará pagando la banca? ¿Crees que en esta ocasión? A fecha actual lo que te puedo decir es que la banca no va a pagar de por momento sí, no. de entrada, como pasó igual con las cláusulas suelo, que algunas no las pagó de Veremos de después, motu propio. ¿no? Veremos después. Sino que una persona que tenga un índice de referencia como un IRPH, lo que primero que debe hacer es acudir a un despacho de abogados para que analice su Para ver el caso hipoteca, concreto. establecer qué tipo de cláusulas pueden ser consideradas abusivas de su hipoteca, porque puede ser que haya alguna más, y en función de todos los elementos y circunstancias que rodean al caso concreto, establecer si realmente ese caso en concreto es susceptible de ir a los tribunales y de tener una sentencia estimatoria. Lo dejaremos entonces, que no, vamos a huir de las generalizaciones. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí, por hacérnoslo tan fácil y por explicárnoslo de esta manera. De verdad, un verdadero placer. Vamos a pasar a continuación con el siguiente de nuestros temas. Vamos a hablar de delitos de odio. Para esto contamos hoy con la presencia de Miguel Bustos, profesor titular de Derecho Penal, especialista entre muchas otras materias precisamente en esta relativa a delitos de odio y que muchos de sus trabajos han sido precisamente sobre esta cuestión. Vamos a abordar entonces este tema, Víctor, con Miguel.
Y bueno, vamos a ver qué hay detrás de estos delitos de odio. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lola. Profesor Bustos, no sé si nos permite que le tuteemos. Por supuesto, ya lo sabéis. Pues muchísimas gracias. Es un tema complejo y muy delicado por lo polémico que puede resultar a llegar. Bien, yo te diría, Miguel, te pediría, por favor, que nos explicaras en qué consiste, qué es un delito de odio, ¿no? Porque esto sí que es muy mediático, lo estamos oyendo, pero es quizá muy abstracto el término. ¿Qué son los delitos de odio? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, queridos. Gracias por la invitación y por la iniciativa. Enhorabuena. En primer lugar, yo creo que lo que hay que clarificar y que la gente tenga claro en casa es que hay un principio muy antiguo, antes lo hablábamos, ¿no? El pensamiento no delinque. El pensamiento, la idea que uno pueda tener en la cabeza, el odio incluso hacia otra persona, por sí mismo no tiene carácter delictivo. Por lo tanto, yo puedo odiar una conducta de un vecino que llega a la 1 de la madrugada dando golpes a casa y mientras se quede en la cabeza no nos va a ocasionar ningún problema. Luego tenemos esos actos ya delictivos que sí que consisten en hechos graves, ¿no? Lesiones, homicidios contra otra persona motivados por odio, por ejemplo, que evidentemente tienen que ser delictivos. Y entre medias, y ahí está el problema, tenemos los delitos de expresión, el discurso del odio, ¿no? Manifestar odio contra ciertas personas, incitar o promover el odio ante ciertos colectivos vulnerables. Eso, evidentemente... Lo que regula nuestro Código Penal. Exactamente. El 510. Exacto. El 510, a mi Pero juicio, el odio es un delito... sí que es pensamiento. Es decir, al final lo que pasa es que el tipo penal necesita de una acción para poder... Claro. Una manifestación, claro, pensando uno no puede delinquir, solamente pensando. Tiene al menos que incitar o promover el odio, directa o indirectamente, dice el tipo, con lo cual ya vemos que es muy amplio, y ahí, contra ciertos colectivos. En ese incitar o en ese discurso que hemos hablado alguna vez, es donde entra el conflicto, ¿no? O la ponderación de derechos con la libertad de expresión. Exactamente. Bueno, no solo en el ámbito con determinados colectivos, lo vemos muy recientemente también en distintas publicaciones donde libertad de expresión se considera que un delito de odio. Sí. ¿España dónde está ahí en el ámbito internacional? Porque el delito de odio no es algo que esté regulado en todos los países, ni siquiera en los códigos penales más afines o en los de los que ha vivido España, ¿no? Sí. Tenemos una regulación avanzada en Tenemos este una regulación amplia. Tenemos una regulación más muy que amplia, avanzada, ¿no? Más que avanzada. Yo diría que avanzada no, de hecho todo lo contrario, porque España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por conculcar precisamente un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, que a mi juicio, y seguro que lo compartís conmigo, es el derecho por excelencia en cualquier Estado democrático y de derecho. Sin libertad de expresión no hay Estado de derecho. España ha... No sé si diría el derecho por excelencia, pero desde luego uno de los más importantes. Uno de los más importantes, para el Estado democrático, claro. Pero efectivamente España, yo creo que con la regulación de delitos de odio que está difuminada o dispersa a lo largo del Código Penal, hay muchos tipos que podríamos calificar de delitos de odio. Está dispersa, pero nos podemos centrar en el 510, sí. Al final, que es un poco el ejemplo. A mi juicio es el prototipo, sí. Sin embargo, nos están viendo también en Latinoamérica, en Ecuador, en México. En México yo he estado echando un vistazo, no soy especialista en delitos de odio, pero no existe. Quizá lo más parecido puede ser cualquier delito relativo a la discriminación. Cuando se habla de feminicidio en México, que por desgracia es muy habitual, se relaciona directamente con el delito de odio. En Ecuador, sin embargo, sí que hay una regulación al respecto, además bastante detallada. En Colombia no la he encontrado. O sea, ¿qué es lo que hace distinto ese 510 o tal y como está regulado en España de lo que nos rodea? Sin duda la amplitud, porque las distintas reformas, no solo del 510, otros tipos penales como enaltecimiento del terrorismo, humillación o descrédito a las víctimas del terrorismo, todos estos, como digo, son delitos de odio, pero el 510, coincido contigo, es por excelencia el delito de odio. Es muy amplio. Esos otros que has dicho también, quizá en España es porque para que salgan las setas tiene que estar el terreno abonado, tiene que llover. No puede haber un delito de enaltecimiento del terrorismo si previamente no hemos tenido una época como la que hemos tenido en España, ¿no? Quizá también el modelo español viene de ahí. Hemos sufrido un terrorismo doméstico que en otros países no ha existido o no con esa virulencia y por tanto nuestra legislación ha reaccionado. Están regulando otras cosas. Y cuando hablamos del auge en Colombia sí ha existido, no he encontrado nada al respecto, por ejemplo. Quizá la respuesta político-criminal no va por esa vía, sino que tienen pues, los delitos tradicionales, ¿no? A los que luego en algunos países se les puede agravar la pena por motivos odiosos, prejuiciosos o discriminatorios, pero con los delitos tradicionales de homicidio, asesinato, lesiones. Miguel, ¿y ese auge del que oímos hablar, el auge de los delitos de odio, realmente es tal el auge o viene un poco precisamente por esa amplitud, claro, ¿no? Claro, ahí está, Lola. Yo creo que has dado en el clavo porque yo no creo que se odie más.
Es verdad que el discurso político muchas veces es tan exacerbado que se traslada a la ciudadanía y se polariza todo, pero no creo que se odie más, sino que tenemos un tipo penal muy amplio, como es el 510, rodeado de otros muchos que son delitos de odio, Sí. muy amplio. Fíjate, Lola, directa o indirectamente incitar al odio. Indirectamente puede ser Eso hace muchas cosas. que el margen del juez Claro, sea puede muy ser- amplio a la hora de juzgarlo. Claro, si yo no estoy criticando la labor judicial, estoy criticando la labor legislativa. Que ¿Y por si qué lo no hace tan podemos amplia, al tener un final... modelo, perdona, ¿por qué no podemos tener un modelo como el estadounidense, en el que puede haber una manifestación de comunidad negra porque ha habido Sí. un asesinato, lo que sea, el Ku Klux Klan al otro lado de la calle, a 10 metros, y mientras nadie mientras agreda, nadie levante la exactamente, mano o mientras exacto. nadie saque un arma, pueden estar llamándose de todo, libertad de expresión, cada uno libertad además de manifestación, o sea, quizás la libertad de expresión en su máxima expresión, ¿no? ¿Por qué Sí, no podemos tampoco- llegar a eso en España, en el que prime la libertad de expresión? Quizá porque en Estados Unidos Y la lo libertad cuida- de expresión es muy amplia. Ellos incluso creo También en recordar cuando Francia, hacía y lo alguna- tenemos al lado de Sí, casa, es decir, La libertad de con una expresión raíz de allí- derecho sí, muy dejemos similar, que- ¿no? sí. la libertad de expresión allí tiene un bagaje mucho más amplio y no lo podemos entender desde la óptica española. Allí libertad de expresión es muchas cosas, la libertad política, la libertad de... Pero es verdad que el modelo estadounidense a mí personalmente me gusta más. Tener una cláusula agravatoria. Nosotros en el modelo español tenemos un modelo mixto. Aparte de los delitos de odio, tenemos un agravante de odio en el 22.4, que se aplica, insisto, a cualquier delito motivado por razones discriminatorias, prejuiciosas, y agrava la pena de esos delitos. Pero cuando ya hay un hecho externo, cuando ya hay una lesión de un derecho o de un bien jurídico, Claro. lo que no podemos pretender, a mi juicio, es ir engrosando una serie de delitos que adelantan la barrera de intervención del derecho penal a casi cosas muy cercanas al pensamiento, como Claro. escribir un chiste o cantar o rapear una canción. Eso te iba a decir, claro, aquí al final el problema es la dimensión de los conceptos, tanto del de libertad de expresión como del de los delitos de odio en sí, ¿no? Y cómo queda difuminada esa línea que separa la protección de uno de otro. Peligrosa. Es muy Es peligroso. peligrosa, Es peligrosa claro. porque al final acaba la gente optando por un principio de prudencia. Claro, Y, en que en fin, la libertad de expresión debería ni siquiera contemplarse ese principio de prudencia, libertad de a expresión, mí de me gusta el opinión. modelo Claro, pero es- norteamericano si no viniera acompañado de la doble moralidad que Claro. suele primar luego en la cultura estadounidense. Exactamente. Claro, estoy pero es que totalmente además es muy complejo porque, como tú decías, ¿qué sucede hoy en día? Prácticamente todo el mundo maneja las redes sociales, hace pública su opinión, le da una difusión amplísima. Sí. ¿Qué pasa ahí con los delitos de odio? O sea, ¿estamos poniéndonos en peligros y de pronto Esto- hacemos un chiste o algún Sí. comentario donde está el límite, ¿no? Esto Nos, es una nos bomba- podemos ver perseguidos por Es- delito de odio por un tuit. Es una bomba de relojería, efectivamente. Si tenemos una legislación tan amplia, si los jueces además no hacen excesivo abuso de la facultad que le confiere el derecho procesal, la ley de enjuiciamiento criminal, de parar todo aquello que no tenga visos de ser delictivo, no sobreseen, no archivan, todo entra a juicio oral, Sí. te sometes a una pena de banquillo, lo hemos visto en casos muy sonados, y luego te absuelven, pero ya te has comido la pena de banquillo. Y sumamos a eso la voz, ¿no? La difusión que dan las redes sociales hoy en día, pues evidentemente no es que se odie No es más, sino suficiente- que sale mucho más a la luz. No es suficiente con los delitos de injurias, de calumnias, etcétera, como para meternos quizá en algo que tendría que estar más reservado a pues, ataque a minorías, Claro. por razón de Sí, la idea inicial era... Claro. orientación sexual, religión. La idea afiliación inicial era política. esa, tutelar a colectivos especialmente vulnerables. De Claro. hecho, en Se la nos ha memoria ido de de la las manos. Fiscalía, se nos ha ido mucho de las manos, en la memoria de la Fiscalía los datos acreditan que los mayores delitos de odio se cometen precisamente por racismo o contra la comunidad LGBT. Con lo cual, Pero han ido evolucionando, ¿no? Es Sí. decir, precisamente quiero ver como una ventaja de esa amplitud de la que hablábamos con los delitos de odio, es que te permite ir encajando el tipo en función de la evolución social, ¿no? Claro. El delito de odio normalmente no va siempre orientado hacia el mismo colectivo, ¿no? No, Y no, eso- no, se ha ido ampliando. De hecho, la cláusula gravatoria que decíamos hace menos de un año, en junio de 2021, se reformó para incluir, por ejemplo, la aporofobia, el odio al pobre, que antes Claro. no estaba, o las razones de edad, pensadas sobre todo para ataques a personas mayores, ¿no? Eso no estaba antes. Quizá la evolución social o la enfermedad de la que hablábamos, ¿no? La enfermedad, discapacidad, pues con el COVID, por ejemplo, pues hemos tenido que enfrentar este tipo de casos, ¿no? Han Han subido surgido. las Sí, sí, estadísticas sí. un montón. Sí. Han ¿Sí? surgido, sí. Sí, se han ido, parece, si ves la evolución de las estadísticas. En la memoria de la Fiscalía aparecen. sí. Efectivamente, pues un 60 y tantos % Sí, ha subido las una barbaridad. relacionadas con la enfermedad, precisamente Claro. por el COVID. Pero porque la propia sociedad ahora, en este momento, invita a que surjan esas nuevas conductas delictivas que hace a lo mejor 3 años no pensábamos que íbamos a tener. un Quizá problema. la virtud de la regulación
que tenemos en España es esa capacidad para adaptarse en el tiempo. Es decir, Sí, lo que ocurre es que si hacemos una aplicación muy extensiva de los ya de por sí extensos tipos penales, el conflicto con la libertad de expresión está servido. Es claro, es permanente. Entonces hay Pero que bueno, acotarlo, hay que pero- acotarlo de alguna manera. Bueno, no, es apasionante, está bien. Desde luego. Oye, pero y en la práctica realmente, porque todo esto, claro, es como un tema extremadamente mediático, ¿no? Hablamos de los delitos de odio, suenan mucho, tienen muchísimo eco, digamos que llegan al ciudadano y por supuesto también a los juristas de una manera que despierta especialmente la sensibilidad de todos, pero en la práctica, es decir, ¿qué tantos casos llegan a los juzgados? Sí. Llegan muchos. Creo que hay incluso fiscales, Hay ¿verdad? una fiscalía especializada, Especialistas. efectivamente, en delitos de odio. Llegan muchos. ¿De cuándo es la fiscalía? Llegan muchos. Reciente. La fiscalía, yo creo, menos de 10 años seguro. Fíjate. No sé decir exactamente la fecha, pero echó a rodar en Vale. torno, sí, una década. Falta que haya un orden jurisdiccional, ¿no? Como Casi cuando se aplicado. desbajó el mercantil. Que no estaría mal, quizá para limitar precisamente o saber poner coto a lo que, por un lado, verdaderamente es un delito de odio, de las conductas que quedan amparadas por la libertad de expresión. Claro, quizá nos vaya a ir haciendo falta, ¿no? Especialistas, verdaderos especialistas en la materia que nos ayuden a definir mejor esa Sí. tan difusa línea entre una Sí, cosa no, y otra. porque O sea, si no realmente hay acabará muchos al casos. criterio del juez y en función de ¿Qué es lo que y esto está es muy pasando? habitual, de qué Exacto. coge a este juez, si me ha tocado con este Exacto. o Os con puedo otro. poner dos ejemplos, si queréis, prácticos, Sí, para claro, que la por gente además favor. lo Sí, entienda claro. de manera más cercana. El caso, seguramente en España por lo menos se recordará el caso de Cassandra Vera, que fue una chica que tuiteó tweets, pues bueno, de humor negro que pueden o no ser compartidos, pero al final un tipo de humor sobre Carrero Blanco, que era presidente del gobierno en la etapa tardofranquista aquí en Sí. España, que sufrió un atentado y falleció en la llamada Operación Ogro de ETA. Bueno, pues esta chica se dedicó a poner tweets de este humor negro, chistes, y en primera instancia la Audiencia Nacional, que además es la competente para llevar este tipo de delitos contra víctimas del terrorismo, la condenó. La condenó a 1 año de prisión y 7 meses de inhabilitación. Se recurrió y el Supremo lo anuló. Pero es que tenemos otro caso después, que es el caso César Strawberry, también será muy conocido, que justamente fue al revés. En primera instancia se le absolvió con los mismos hechos en Facebook esta vez, y en segunda se le condenó y tuvo que llegar al Tribunal Constitucional ya en el año 2020, que dijo que no, que quedaban amparadas por la libertad de Entran expresión, en que el eran mismo, chistes, que eran chistes. en el mismo tipo los tuits sobre el torero fallecido también. Podría, no es víctima del terrorismo y por tanto no lo Sí, llevaríamos no, a pero me enaltecimiento, refiero- pero al 510 seguramente pueda buscarse el encaje de alguna manera, aunque yo sigo insistiendo en que los colectivos vulnerables que están ahí son los que están, no puede haber más. La aplicación analógica no es posible. No es posible. Pero ¿y tenemos entonces ya, podemos hablar de una jurisprudencia más o menos estable o uniforme o todavía queda mucho Yo creo por que se construir? aplica mucho y a veces mal. De hecho, el Tribunal Europeo ya nos ha llamado, el Tribunal de Derechos Humanos, nos ha llamado la atención en varias ocasiones. Pero yo creo que en materia de chistes podemos quedarnos más o menos tranquilos siempre y cuando quede claro que hay un animus jocandi, que llamamos, un ánimo jocoso de hacer gracia. Más que el de y no injuriandi. Exacto, Sí. no el animus injuriandi. Ocurre, Recuerdo tenemos un caso así con unos versos, un soneto dedicado de Alfonso Usía al difunto Xavier Arzalles. Sí, sí. También. Y la sentencia fue esa, justo, Claro. que prevalecía el animus jocandi. Exacto, exacto. En ese caso podría ser. Luego tenemos otro caso, que ya no es el de los chistes, es el de las canciones. En España, Los raperos. por rapear canciones sí ha habido condenas. Tenemos Baltoni, exilios. que está exiliado efectivamente en Bélgica. Y tenemos el caso de Pablo Hasél, que sí que ha entrado a cumplir prisión por este tipo de... Bueno, o sea que sin duda es un tema que todavía Muy va a dar interesante. mucho de qué hablar, mucho todavía para definir, un tema interesantísimo del que todos debemos estar muy pendientes por esto de que nos da por publicar en redes sociales. Miguel, qué decirte, ha sido un verdadero placer El placer tenerte es mío, aquí Lola. con nosotros, de verdad en un tema tan interesante. Un verdadero honor. Muchas Seguro gracias. que tenemos ocasión de volver a encontrarnos y vamos a pasar ahora al tercero y último de los temas que vamos a tratar en el espacio de hoy. En este caso hablaremos del pasaporte COVID, de cómo afecta, si limita los derechos o no. Y para ello contamos con la presencia de Jorge Piedrafita, licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña, abogado en ejercicio desde hace ya más de 12 años y que tiene bastante experiencia en casos muy polémicos y muy mediáticos. En este caso, Jorge, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Lola. Muchísimas gracias por venir. No sé si me permites que te tutee. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso, Jorge, se une su experiencia a la de Víctor Buenas Cazurro. tardes. Buenas tardes, Víctor. En Un la placer materia. tenerte y deseando conocerte hace tiempo, además. Lo mismo. Pues fenomenal. Bueno, pues vamos a comenzar con esta cuestión. Lamentablemente, claro, viene a raíz de la existencia de una pandemia, se generaliza la exigencia del pasaporte COVID
para acceder a determinadas instalaciones, a realizar determinadas actividades. Bien, esto os pregunto y os pregunto un poco a los dos, ¿no? Así que me gustaría comenzar con la respuesta de nuestro invitado, pero ¿hay una restricción de los derechos fundamentales cuando nos están exigiendo presentar el pasaporte COVID para acceder a determinado evento deportivo, por ejemplo, en el que vayamos a participar? Pues sí, la verdad es que claramente es que sí. Existe una limitación del artículo 14, que es el derecho a la intimidad, y existe una limitación, perdón, el derecho a la intimidad, y una limitación del artículo 18 al derecho a la protección de datos. Esto existe y además está reconocido así por las más recientes sentencias del Tribunal Supremo. El debate, que es el que tenemos ahora, es si esa restricción está lo suficientemente ponderada para salvaguardar el derecho a la salud. Ese es el debate, pero existir existe y creo que eso es indudable. Jorge, entonces tú ves clara esa vulneración, vamos a decirlo así, de nuestro derecho a la intimidad, y la cuestión es si se compensa, ¿no?, con el derecho a la salud, ¿no?, con la protección. Víctor, ¿lo ves tú de esta misma manera? No, en absoluto. Yo creo, bueno, en absoluto no, porque tampoco es algo tan blanco negro, no es tan pero claro, sí que es ¿no? verdad, pero sí que es cierto que si restringe algo es precisamente para ayudar a garantizar esos mismos derechos. Estoy de acuerdo con él en el tema de que afecta, yo no diría que restringe, afecta a la no discriminación del 14, afecta a la intimidad o a la protección de datos. A la protección de datos no tanto, realmente tú lo que estás enseñando es un pasaporte. Nadie lo almacena, nadie lo trata, tú entras, con lo cual a la protección de datos yo diría que no afecta. Quizá a la libertad de circulación, tampoco. Para mí el reglamento que ha habido en julio, el reglamento de la Unión Europea, que en julio lo que hace es decir, vamos a darnos un marco común, porque aquí cada uno enseña lo que quiere, uno las vacunas, otro enseña el certificado. Si tenemos algo, de hecho, aparece la banderita en tu caso la de Aragón, será, el mío de Castilla y León y la de la Unión Europea. Si tú estás, o tenemos ya un marco común que nos damos para decir, bueno, usted puede ir con esto a cualquier país de la Unión Europea, incluso a países terceros, lo que estamos es garantizando la libertad de circulación. Para mí está sirviendo para garantizar precisamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vale, pero yo ahí donde, claro, yo ahí coincido en parte entendiendo... en Víctor, pero también hay que recordar que había que esto, además tú que trabajas en la protección de datos lo sabrás, este es un debate que ya existe en todo lo que ha sido la documentación médica. No son infrecuentes, de hecho son numerosas las numerosas sanciones a facultativos que sin tener autorización han visto, no han almacenado, han visto. Y ya no hablemos casos que han ido más de que yo me llevo mal con mi cuñado y miro su interés, o cuando ha habido casos de custodias de niños, familiares han entrado. Y estamos hablando que solo lo han visto, no lo han almacenado. Mismo, ¿no? Jorge, quiero decir, yo sí, escuchando vuestras... En esencia es lo mismo. Escuchando vuestras posiciones, ¿no?, lo que me surge es, está claro que hay una interferencia, o que al menos chocan, ¿no? Está la libertad de circulación, el derecho a la intimidad, con la obligación del pasaporte COVID. La cuestión aquí es, ¿está justificada esa afección? Es que yo no veo choque. Es que no es lo mismo afección que infracción. Ni es lo mismo 100.000 muertos en España y 6 millones en el mundo. Están pidiéndonos que enseñemos o que hemos pasado la enfermedad en los últimos... ahora mismo lo han cambiado. Porque, yo me iba a vacunar ayer mismo. Resulta que me dicen que no, que ya no puedo esperar 4 semanas, que tengo que esperar 5 meses. Tampoco hay un fundamento sanitario, parece muy asentado. O sea, nos tenemos que ir fiando de los últimos estudios. Bueno, claro. Sin embargo, sí, nos tenemos que ir fiando. Porque lo que nos decían hace 24 horas resulta que no vale hoy. Lola también tenía miedo, quizá, porque si me vacunaba venía... A mí me ha venido muy bien. Pero desde mi punto de vista, y la referencia que hacías probablemente tenga que hacer también, o haga alusión al hecho de que a algunos sectores se les ha obligado a vacunarse. En algunas comunidades autónomas, a determinados sectores, los sanitarios, se les ha obligado a vacunarse. Ahí sí que hay un tratamiento de datos. No coincido en eso. Y perdona que te diga, Jorge, tengo un respeto tremendo por ti. Además, conozco tu actividad en los tribunales, pero realmente en materia de protección de datos no hay un almacenamiento de datos, no hay un tratamiento, por tanto, para mí no habría una violación del derecho fundamental a la protección de datos. Sí, pero ahí se entiende que, claro, con la parte práctica lo que se ha visto es que no hace falta el almacenamiento, hace falta la mera consulta. Y has dicho una cosa que es interesante, que es lo que radica la vulneración. En España la vacunación no es obligatoria, e incluso en los colectivos Carreña no se sabe todavía si va a ser, y será un tema que se debatirá. Y será Djokovic que va a venir a jugar aquí. Por tanto, sin ningún problema.
problema. Y en Australia le han puesto de patitas en la calle. Claro, pero igual Australia, la ventaja que tiene, que yo creo que es la crítica que tenemos que hacer al gobierno español, y estoy seguro que la Unión Europea nos la hará, o sea, decir, si tú quieres, pon una ley la vacuna, ha habido tiempo suficiente, o sea, lo que no puede ser restringir derechos o afectar derechos fundamentales con una pluralidad de órdenes, de leyecitas, de tal... Pero no está justificada esa restricción en vías de proteger la salud pública, de garantizarnos... Pero hay que tener un fundamento jurídico. Claro, pero aparte del fundamento, lo que nosotros vemos en la práctica es que a veces más importante es la forma que el fondo. Y lo que... ¿Pero y eso tiene sentido? Bueno, es nuestro ordenamiento jurídico, es el que nos hemos dado. Esto se hubiera solucionado muy fácil. O sea, si llevamos desde marzo de 2020 en una pandemia, ha habido estados de alarma, se han restringido derechos fundamentales sin tener un fundamento jurídico para ello. Declara inconstituciones estados de alarma, que veremos eso en qué acaba. Hombre, eso yo creo que ya nos da una experiencia para saber que si queremos hacer el pasaporte COVID, hay que hacer una ley que diga el pasaporte COVID es así y con qué criterios se aplica. Porque si no, en una autonomía es de una manera, otra autonomía es otra, y colocamos y tenemos el Festival de los Tribunales Superiores de Justicia fallando a favor y en contra. ¿Veis el problema? Pero por lo que os estoy entendiendo, y perdonad que os pregunte, porque obviamente en esta materia los verdaderos expertos sois vosotros dos. Estoy entendiendo que veis distintos problemas. ¿Veis si realmente hay una restricción de los derechos fundamentales al pedirnos el pasaporte COVID? De otro lado, ¿veis el problema en la falta? Es que yo veo que afecta a derechos fundamentales. Pero que no es una restricción. No solo nos los está facilitando, te está facilitando el acceso a la libre circulación, te está facilitando que tu vida pueda ser lo más parecido a lo que era. Ahora bien, hombre, pero te la facilita exigiéndote una condición previa, ¿no? O sea, es una forma un poco... Sobre todo para que no siga habiendo contagios y muertos, porque en los últimos 14 días ha habido 382. Entonces, sigue siendo un tema serio. Afortunadamente, parece que esto va poco a poco reconduciendo entre contagios, la vacunación, etcétera, parece que lo vamos reconduciendo. Mientras tanto, si hemos tenido que casi que desnudarnos al coger un avión, ¿qué más nos da enseñar ahora mismo en la aplicación del móvil con lo fácil que es bueno, supongo poder seguir ejerciendo nuestros derechos y sobre todo respetar los derechos del vecino? Vale, pero supongo que lo que nos importa, a quienes no quieren o se sienten afectados, es que a lo mejor no se quieren poner la vacuna. Es decir, para ellos el pasaporte COVID... Estoy de acuerdo en parte con Víctor, pero en parte no, porque yo entiendo que, por ejemplo, primero hay que tener claro que tampoco hay unanimidad en la doctrina científica de si la vacuna es esterilizante, no es esterilizante, si corta, no corta. Por eso no he ido yo ayer. Eso ya es un debate que te hace, pero lo principal a la afección de derechos humanos es que hay gente que no se puede vacunar. Ya es que no quiera, es que hay gente que no se puede vacunar por tema médico. Esa persona, por ejemplo, yo tenía un amigo que fuimos al Alcoraz a nuestro estadio el domingo y yo pude entrar al fútbol y él no pudo entrar al fútbol. Igual que pasa con los test de antígenos, hay sitios que no hay, claro, pero... lo tienes que pagar tú. O sea, está restringiendo un derecho porque no hay una forma y una cosa clara que lo diga. Y a veces se dan situaciones, para que te diga, muy absurdas. ¿No es suficiente el reglamento europeo para ti ahora mismo? Hombre, a ver... ¿No es suficiente? ¿Es lo que tenemos? Para protección, es decir, para protección de datos podría ser, pero aquí estamos hablando de la restricción de varios derechos fundamentales que ya se ha visto, insisto, que el Tribunal Constitucional nos ha tirado de las orejas, y veremos lo que hace Eva, porque no se estaba aplicando bien. Y claro, y es que aparte se dan situaciones absurdas al derecho de igualdad. Yo a mí me ha pasado a veces que he ido a trabajar a Lérida y es que no he tenido un bar abierto, pero solo he cruzado 20 kilómetros y en el primer pueblo que se llama Binefar me he podido tomar un café. ¿Qué pasa? ¿Eso es menos peligroso, menos peligroso? Es que la doctrina científica es lo que te está diciendo que en eso no hay unanimidad. Y mientras no haya una ley y unos parámetros que digan claro que esto se puede hacer así, pues hombre, es que si no estamos discriminando, porque... pero un momento, estamos discriminando, por ejemplo, Jorge mencionaba un caso curioso, ¿no? El de su amigo. Sí. Decías, bueno, claro, entiendo, se puede poner la vacuna. Entiendo que él no se puede poner la vacuna. Quizá la solución ahí no es cuestión de no exigir el pasaporte COVID, sino de proporcionar a esta persona un medio para que acredite que efectivamente él no tiene ningún afán por incumplir o por no proteger. Esa es la vuelta de tuerca que le puede faltar a... Claro, es que quizá... quizá... interesante, Lola, de que también la discrepancia que hay es un poco no lo dicen tan claramente, pero yo sí que lo digo, la chapuza de los gobiernos autonómicos, o sea, hay que decirlo así, o sea, que conforme nos lo van anulando... Todos. Sí, todos. Conforme nos lo van anulando, vamos cambiando. O sea, y cuando les pegan el primer tirón de orejas de que, pasaba es que era, aunque yo creo en España la vacunación ha ido muy bien, es que había gente
que no te tocaba la vacuna todavía. ¿Y cómo ibas a enseñar el pasaporte de COVID? ¿Qué pasa? ¿No podías viajar? ¿No podías ir? Claro, les pegaron un tirón de orejas y le dijeron, oiga, ustedes tendrán que poner otra cosa. Y fue cuando se pusieron los test de antígenos, las PCRs. Luego, ¿qué problema pasa? Hay una sobrecarga sanitaria, no te puedes hacer PCRs y no te puedes hacer test de antígenos. Y ya la última ha sido de llegar de, bueno, si quiere usted, pague y vaya a la farmacia. O sea, esto con O te haces una captura de pasaporte COVID, claro, lo enseñas así de pasado y ya está, o sea, y puedes tener un pasaporte COVID con 2 años de captura. Por eso, quiero decir, que yo pienso que hay una restricción porque no hay ni un marco normativo, ni se han hecho las formas y se están tocando cosas. Si se hubiera hecho de otra manera, podría y no ser. puede ser que ese sea el problema. Yo os pregunto a los dos, que os veo en posiciones encontradas, pero realmente igual no es tanto una cuestión de analizar si realmente que te exijan el pasaporte COVID se está limitando algunos derechos, como de que sencillamente la regulación es incompleta, tiene lagunas y es mala, ¿no? Una chapuza, como decía Jorge. La regulación es incompleta, pero hay un reglamento europeo, no una directiva. Antes hablábamos con Miriam de directiva. Las directivas te marcan el camino que tienes que llevar. El reglamento es de transposición directa, se acabó. Es que no tiene nada que decir. La comunidad autónoma no tiene nada que... Podemos ir a los tribunales, por supuesto, pero tenemos un reglamento europeo. Vamos a ceñirnos a lo que nos dice el reglamento europeo y cumplamos la norma. Punto. No hay discusión, no hay más. Desde mi punto de vista. Bueno, discusión hay. Es que ahí desde el punto de vista práctico en un tribunal, y además yo creo que es una cosa que la UNIR hace muy bien, dar esa formación práctica de que no es una cosa que diga el reglamento, diga una ley, es el caso concreto y cómo esto se interpreta. Y te encuentras que muchas veces ni todo el mundo lo entiende igual, ni las situaciones son... Ni los jueces, como el iguales. Como el de Euskadi. Y los jueces, sí, claro. Ahí el problema está en que como no hay una norma... A ver, yo por hacer un símil que es muy fácil que la gente me entienda, esto es como la prisión provisional. La prisión provisional está restringiendo un derecho, pero tienes una norma que te dice clara, se va a restringir así, así y así. Aquí es que no tienes ninguna norma. Aquí es lo que hizo un médico, lo que dice otro, lo que al consejero de turno se le ocurre, a lo que otro. También hay un debate competencial que no tienen claro qué puede hacer la comunidad autónoma, qué puede hacer el gobierno. También hay el gobierno... Pero cuando les interesa lo hacen. En Claro. Castilla y León teníamos las medidas más restrictivas, se van a convocar elecciones y de repente no necesitamos nada. Parecemos Madrid ya, ni pasaporte COVID, claro. O sea, y yo Bueno, pienso pero cuidado, porque yo creo que es un poco lo que dice inseguridad, Jorge, ¿eh? Y además hay que tener en cuenta una cosa muy presente, sobre todo desde el punto de vista práctico, que estamos hablando de derechos que están en la primera sección del 14 al 29, que son derechos de procedimiento sumario y especial protección, frente a otro derecho, como es el 43 de la salud, que está al procedimiento ordinario. Esto que puede parecer una tontería, no es una tontería, porque esto, pues ahora están los tribunales superiores, luego llega al Supremo, pero es que luego va a llegar igual Constitucional diciendo que a cada ciudadano en concreto, en su situación concreta, se le ha vulnerado el derecho. Por ejemplo, este caso, o sea, una persona que no se puede poner una vacuna y no puede ir al fútbol. Claro, o sea, y luego es que a veces también ni se distingue, claro, luego a veces también es que es un poco absurdo, también va en contra de la libertad. ¿Qué es un establecimiento necesario y un establecimiento voluntario? Es que es una cosa muy complicada. Es complicado, pero volvemos al principio. Hay que ver cuáles son las circunstancias y cuáles son los bienes que se protegen. El principio de proporcionalidad. No es lo mismo, estoy fastidiado porque no puedo entrar al estadio, que estoy fastidiado porque hay 4 positivos en la clase de mi hijo, confinan la clase, los padres en casa. Entonces, hay que ponderar suficientemente ambas cosas y las circunstancias. Pero claro, ahí estás hablando de la proporcionalidad. En los centros educativos no se exige el pasaporte COVID, no se exige una prueba de antígenos. Mi madre es profesora y van a pelo, van a la guerra, o sea, están cayendo y nadie, incluso hay padres que se han quejado de decir, ¿por qué no les exigen si están vacunados o no están vacunados? Y dicen, no se puede, o sea... Yo creo que ahí no hay que olvidar que otra cosa es que, un poco con lo que os hablaba antes con los consumidores, de que sean derechos que no se conocen y como no se conocen no se respeten, pero el derecho a la intimidad es un derecho muy delicado, igual que el derecho a la igualdad. O sea, y aquí, como no hay unas garantías de que a todos nos puedan tratar igual, hacer estas cosas, pues yo pienso que va a generar no pocos problemas. Aunque el fin pueda ser legítimo, la forma es muy errónea. A mí me da la sensación, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Víctor, de que este es un tema que preocupa, que nos preocupa a todos, que preocupa a los ciudadanos y que realmente es polémico y traerá todavía mucho de qué hablar, pero que la primera traba va a estar en que la regulación mejore o termine de completar. Mucho trabajo para los futuros graduados. Efectivamente, mucho trabajo para nuestros estudiantes y nuestros futuros, los juristas que estamos formando y para los profesores. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Jorge, para tratar este tema tan delicado. Muchísimas gracias también a ti, Víctor. Con esto vamos a dar por cerrado el espacio de hoy. Hasta aquí, ¿no? Nuestra primera edición de Ratio Iuris. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido realmente para conectar con esas
cuestiones del ámbito del derecho que a priori puede parecer complejas, pero que todo tiene una explicación y que cuando uno rasca un poquito pues puede llegar a entender perfectamente. Como indica el título de nuestro espacio, la razón de ley, ¿no? La razón por qué se encuentra detrás de estas cuestiones es a la que queremos llegar. Es muy importante para nosotros su presencia, contar con su conexión y que por supuesto participen. Les invitamos a hacerlo desde ya, dejando sus opiniones, sus inquietudes, sus propuestas de temas a través del correo ratiojuris@unir.net, que habrán ido viendo en distintos momentos a lo largo de nuestra conexión, de nuestro espacio. Nos encantará, por supuesto, también contar con cualquiera de ustedes como experto en la materia. Si les apetece sumarse, será un verdadero placer. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.